Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están viendo, nos están siguiendo en la transmisión. Hoy quiero tocar un tema que he titulado Distracciones fatales. Suena muy trágico eso, ¿no? Pero fíjense que los distractores son situaciones o cosas que desvían nuestra atención de lo que debemos estar atendiendo. Eso es un distractor. Se dice que el 90% de los accidentes en el trabajo o en el hogar o en la calle son por distracciones, y muchos de esos accidentes son fatales, el 90% por distracciones. Por ejemplo, las distracciones al conducir son la causa de que miles de personas mueran diariamente alrededor del mundo. Dicen las estadísticas aquí en México que 1 de cada 3 accidentes fatales son por distracciones, por usar el celular cuando se conduce un vehículo. En la vida cristiana existen muchos distractores, sin duda, que tratarán de desviar nuestra atención del Señor y de los propósitos de Dios. Estas distracciones, desgraciadamente, muchas veces resultan fatales. Dalila fue una distracción fatal para Sansón. Lo sacó del propósito de Dios. Se dejó arrastrar. El amor al mundo y las cosas del mundo fue una distracción fatal para la esposa de Lot. Terminó siendo una estatua de sal. El rey David se distrajo fatalmente por estar viendo hacia donde no debía. Se distrajo y cometió adulterio y asesinato. ¡Qué terrible! El amor al dinero distrajo fatalmente a Judas y terminó traicionando a Jesús. Las olas alrededor de Pedro lo distrajeron tanto que casi termina ahogado. Marta, la hermana de María y hermana de Lázaro, estaba tan distraída, tan afanada y turbada en los quehaceres del hogar, que se olvidó que Jesús estaba en casa. Estaba distraída la señora. En estos tiempos tan difíciles, son tiempos muy difíciles por la pandemia, muchos cristianos están distraídos por el temor, la inseguridad. Están tan distraídos por las olas que golpean alrededor que se olvidan que Dios tiene todo bajo control. Se olvidan que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto no es nuevo. Esto de distractores en la vida espiritual no es nuevo. Satanás trató de distraer a Jesús mismo del propósito por el cual descendió a esta tierra. Intentó distraerlo ofreciéndole los reinos de este mundo. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y le muestra, Jesús los ve, pero no logró distraerlo. Quiso distraerlo para que hiciera milagros y alcanzara el éxito y la fama, diciéndole: a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero no logró distraerlo. Quiso distraerlo al provocarlo para que tentara a Dios y le dijo: tírate al vacío, sus ángeles te van a proteger. Y en todas Jesús les dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y no logró distraerlo.
Ese mismo Satanás ha logrado distraer a muchos cristianos con las mismas tentaciones, con las mismas situaciones. Pedro, el apóstol, en su ignorancia y falta de entendimiento, que es lo que necesitamos nosotros pedirle al Señor, que nos dé entendimiento, y Pedro en su ignorancia y en su falta de entendimiento, inocentemente intentó distraer a Jesús también para no ir a la cruz. Esto es increíble. En Mateo 16:21, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: desde entonces Jesús comenzó a explicarles a sus discípulos. Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Eso les estuvo diciendo, no una vez, sino varias. Pero cuando los discípulos, entre ellos estaba Pedro, escuchó esto, dice el 22, entonces Pedro se lo llevó para un lado, lo apartó así y casi al oído comenzó a decirle: Señor, Dios tenga compasión de ti. La Reina Valera dice: que no te suceda tal cosa, o sea, ir a la cruz. Que nunca te suceda eso, dice. 23, Jesús se volvió y le dijo: largo de aquí, Satanás. Ahora, esto no significa que Satanás posesionó a Pedro. No, ni mucho menos. Porque aquí pues no era Satanás. Aquí hay que tomarlo por el lado del significado de la palabra Satanás, del adjetivo. ¿Por qué? Porque es obvio que Pedro no estaba siendo poseído. Satanás significa adversario, y en ese momento Pedro inocentemente se estaba volviendo adversario, contrario al plan y el propósito que Dios tenía para Jesús y para toda la humanidad. Por eso le dijo: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando, dice esta versión. Y estorbar es un distractor. Se podría decir también: me estás distrayendo. Y luego miren lo que le dice a Pedro: a ti no te preocupan las cosas de Dios. No te preocupan las cosas de Dios. Y más de uno podría pensar: no, pues era el apóstol. Sí, pero aquí se estaba oponiendo de manera inocente al propósito de Cristo de venir a esta tierra a morir por nosotros. Es obvio que su intención no era mala, pero era en ignorancia, que es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. A ti, le dice a Pedro, no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que le interesan a la gente. Ahora, esta traducción nos da más claridad en este aspecto, de que Pedro tenía buen sentimiento, buenos pensamientos. Jesús le dice: solo te preocupan los asuntos que le interesan a la gente. Bueno, es humano preocuparse por los asuntos de la gente, pero el propósito de Jesús de venir a esta tierra era más alto, más profundo, que simplemente traer bienestar terrenal a esta tierra. Por eso le dijo: a ti no te preocupan las cosas de Dios. Claro que le preocupaban, pero en ese momento estaba tan distraído el mismo Pedro que quiso distraer a Jesús. Solo te preocupan los asuntos que le interesan a la gente. No es bueno preocuparse por los asuntos que le pasa a la gente, como en esta pandemia, pero hay algo más allá que lo puramente terrenal, que es donde Satanás está logrando distraer a los cristianos. Pongan mucha atención. Una de las distracciones que Jesús rechazó rotundamente fue involucrarse en la política.
para traer justicia social, para traer bienestar y prosperidad a su gente. Ese era un distractor para Jesús, porque Él no vino en sí, ese no era el propósito final. Por supuesto que se preocupa por las cosas de esta tierra y dice, busca primeramente el reino de Dios y yo les voy a dar todo esto por añadidura. Se preocupa, pero no es el propósito principal. Jesús sabía perfectamente que su pueblo era oprimido por los romanos. Sufrían toda clase de injusticias. Y es muy notable observar que Jesús, en lugar de tomar una actitud política para llegar a un puesto político y de ahí establecer su reino, lo rechazó. Por ejemplo, sabiendo Jesús que era una ley injusta que los romanos imponían a los judíos de llevar una carga, eso decía la ley, eran obligados, pero era injusto. El día de hoy una ley así, retrógrada y quién sabe cuánto dirían. Y sin embargo Jesús no entró en el aspecto político para arreglar esa injusta ley. Al contrario, dijo, si te obligan a llevar una carga, una milla, una carga, por una milla ve con el 2. Jesús entonces fue mucho más allá de los problemas terrenales de la gente, de las necesidades terrenales de la gente, de las situaciones que la gente vivía. Fue mucho más allá. En una ocasión, narra la Biblia, miles de personas estaban alrededor de Jesús, escuchándolo. Ellos comenzaron a ver que era capaz de curar enfermos. Veían que resucitaba muertos y sorprendidos vieron sus milagros extraordinarios. Escucharon sus enseñanzas y se quedaban atónitos y decían cosas como, nunca hemos oído algo así. De pronto, en esa reunión al aire libre, hace una oración muy especial. La oración era para multiplicar la comida, la poca comida que tenían ahí, unos pececillos y unos panecillos, para alimentar a 5,000 varones, dice la Escritura, sin contar las mujeres ni los niños. Mínimo se calcula unas 15,000 personas. Ahora dice el Evangelio, no vamos a leer toda la historia, nada más la estoy narrando, usted la conoce. Todos comieron, se saciaron y todavía más, sobraron 12 cestas de comida. Jesús estaba preocupando por la situación presente de ellos, tenían hambre, pero Él venía con un propósito mucho más allá que las cosas que satisfacen esta vida. Esta historia la encontramos en Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Ahora, cuando ellos ven este gran milagro de la multiplicación de los alimentos, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Qué hizo la gente cuando vio delante de sus propios ojos, en vivo y en directo, este milagro extraordinario de Jesús? ¿Qué hicieron? Bueno, cuando vieron el poder que Jesús tenía para hacer esos milagros, cuando percibieron la capacidad de liderazgo de Jesús y ellos comprendieron que Jesús tenía un interés en el bienestar de las personas al darles de comer, bueno, ellos llegaron a la conclusión de que Jesús sería el rey ideal que ellos necesitaban. Dijeron, no, pues con este sí la hacemos. Algunos llegaron a pensar, sin duda, este es el Mesías. Ha llegado, está entre nosotros el Mesías, porque ellos lo esperaban de cientos de años de espera.
En Juan capítulo 6, versículo 14, miren cómo reaccionó la gente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho de multiplicar la comida, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es una conclusión, pues, lógica, ¿no? Liderazgo, poder, autoridad, enseñanza, suple la necesidad de la gente. Dijeron: no, pues nomás que hay que afiliarlo a algún partido o que se lance como independiente. Ahora, los judíos, sabemos, ellos habían soñado, esperado por siglos, con tener un líder que los liberara de la opresión de los romanos. ¿Y qué hicieron? Pusieron sus ojos en Jesús y empezaron a presionarlo para que participara en la política de Israel, siendo un rey. ¿Qué trataron de hacer con Jesús estos que presenciaron semejante milagro? ¿Cómo reaccionó Jesús ante lo que él se dio cuenta que querían hacer de él y con él? Dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir, vea la frase que viene, para apoderarse de él y hacerle rey, y un rey tiene políticas que gobiernan un país. Ahora, quien no quisiera un político, un rey, un gobernador, un emperador, un presidente que multiplique la comida, que enseñe con mucha sabiduría, que resucite muertos? No, pues ideal. ¿Sí? Ellos estaban siguiendo la lógica humana. Dije: no, pues este es el bueno, por este votamos y queremos que sea rey. Y un rey siempre aplicará políticas en su gobierno. Político. ¿Qué hizo Jesús? Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué hizo? ¿Por qué Jesús rechazó esta inmejorable oportunidad de ascender en la política? Si eso es lo que buscan un montón de cristianos el día de hoy, y no se les presenta la oportunidad. ¿Y por qué Jesús, con semejante oportunidad y circunstancias maravillosas, perfectas, rechaza involucrarse en la política y ser un rey? ¿Por qué Jesús fue políticamente neutral? ¿Por qué? Son buenas preguntas. ¿Por qué fue políticamente neutral y se mantuvo al margen del mundo corrupto de la política? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, la verdad. Porque entendía Jesús que el problema de los seres humanos no es de índole político, es de índole espiritual. Espiritual. El problema no es de dinero, el problema no es de comunidad, de cosas, de este mundo. Ese no es el problema. Porque cuando morimos no nos llevamos nada. Y Jesús lo dijo una y otra vez, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús iba más allá. Nosotros tenemos que estar bien atentos para que no seamos distraídos, para que no nos distraigan las cosas que están a nuestro alrededor. Lo que vemos, pues sí, vemos cómo están gobernando los políticos y luego vemos a un cristiano, y más si es un pastor que enseña bien, que tiene fe, que tiene testimonio, y dice: te lo votamos para presidente, y luego se la cree y se lanza para presidente. El problema no es de satisfactores terrenales, el problema es de eternidad. El problema es
espiritual. Si el problema de la gente fuera de índole político, Dios hubiera mandado a un político, sin duda. Y hubiera mandado un político incorruptible. Bueno, Jesús ciertamente era incorruptible. Llena todos los requisitos para haber sido un excelente político. ¿No creen? No acepta corrupción, habla la verdad, no se soborna, era insobornable, era justo, se preocupaba por la gente. Sin embargo, Jesús rechazó ayudar a los seres humanos por medio de la política. Yo sé que este tema, como entiendo que hay un montón de distracciones y muchos distraídos, no, pero tenemos que, escuchen el mensaje y al final saquen sus conclusiones, si hay suficiente apoyo bíblico para esta enseñanza o no. Y ya, y si alguno, a pesar de escuchar y ver lo que hizo Jesús y lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseña la Biblia, y quieren seguir intentando establecer el reino de Dios a través de la política, pues sigan haciéndolo, cada quien. Sin embargo, Jesús rechazó ayudar a los seres humanos, a las personas por medio de la política, porque la solución es espiritual y no política. Vamos a ver un diálogo bien interesante que Jesús tuvo con Pilato, un líder político, gobernador, representante de Roma. En Juan capítulo 18, versículo 33, dice así: entonces Pilato, ya cuando habían apresado a Jesús, lo llevaron delante de él. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, fíjate lo que le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, un rey es alguien que tiene un reino. Un rey es alguien que gobierna, que tiene un reino. Ese reino tiene leyes, políticas sociales, de salud, de ayuda a todos. Y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero vean la sabiduría de Jesús. Le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Si Jesús hubiera dicho, sí, soy rey de los judíos, pues córtenle la cabeza. Pues como mi adversario político, porque yo soy el rey de los judíos, ¿verdad? ¿Y a ti quién te eligió? Que yo soy impuesto por Roma. Y allí ya habría una situación política que podría haber terminado en una revolución. Sin embargo, Jesús le pregunta, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. O sea, yo soy la autoridad. Yo ejerzo la autoridad, yo ejerzo las políticas de orden, todo. ¿Qué has hecho?, le pregunta. Miren la respuesta de Jesús. Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Bueno, si su reino no es de este mundo, ¿de dónde es su reino? Suena medio descabellado, ¿no? Así como, pues claro, los que no son cristianos, así como Pilato, mi reino, ¿qué es extraterrestre? ¿En qué nave llegaste o qué? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo que tu reino no es de este mundo? No, porque su reino es espiritual y este mundo está gobernado por Satanás, el príncipe. Jesús no lo llamó el príncipe de este mundo. Yo no tengo nada que ver con él.
ni él conmigo. Somos antagónicos, somos enemigos. Entonces, cuando Jesús le contesta a Pilato, mi reino no es de este mundo, le dice en la segunda parte del texto, miren lo que le dice. Le dice, mira, Pilato, si mi reino fuera de este mundo, si fuera de este mundo, mis servidores, mis seguidores, pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pelearían. Se habla de contienda política. Y cuando no están muy contentos los que pierden en la política, pues arman la revolución y arman lo que pues, ya es de todos conocido, todo lo que se armó, se sigue armando y se seguirá armando, y toda la vida se ha armado. Porque a unos les gusta este gobernador, a otros no les gusta, a unos quieren este rey, otros no lo quieren. Y Jesús dice, bueno, si mi reino fuera de este mundo, los que me siguen, o sea, los habitantes del reino donde yo reino, pues vendrían y de a ver a cómo nos toca. Y le reitera al final del versículo 36, pero mi reino no es de aquí. Obviamente que Pilato se sacó de onda, no entendía qué es lo que pasa con muchos cristianos. Ya los que no lo son, pues, ¿qué se puede decir? No, aún viendo esto algunos dicen, no, pero aquí nosotros vamos a lanzar 20 diputados cristianos, 30 senadores cristianos y el presidente cristiano para cambiar esto. Bueno, pero sigamos con la historia. Versículo 37, cuando le dice, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, no entendió nada el pobre. Si tu reino no es de aquí, entonces ¿a quién le gobiernas o qué? ¿Quiénes son tus seguidores? O cómo? A ver, no entiendo. ¿Eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para ser rey. Y pues más se sacaba de onda. Ahora, si el reino de Jesús se estableciera por medio de la política, pues hay que entrarle. Le entramos y desde aquí arengamos a la gente. Pero como no es el reino de Dios política terrenal, hay otra misión que tenemos. Más adelante hablaré un poquito más de esa misión. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para reinar, pero no como, para gobernar, pero no como reina y gobierna el presidente de un país. Ese tiene que gobernar para todos, ateos, creyentes, hombres, mujeres, niños, gente, o sea, de todos, tiene que quedar bien con todos, tiene que gobernar bien para todos. Y el gobierno de Jesús, al no ser terrenal, al ser espiritual, el gobierno es acá adentro. Entonces, si el gobierno de Jesús, el reinado de Jesús, se establece en el corazón de los seres humanos, ¿qué tenemos que andar peleándonos nosotros o discutiendo o metiéndonos en la política terrenal? Si Jesús hubiera aceptado el puesto político de un rey terrenal, así como lo quisieron hacer, hubiera traicionado el plan de Dios para la humanidad. Ese no era el plan de Dios, ni el propósito de Jesús. Jesús dejó muy claro que sus discípulos debían tener el mismo entendimiento que Él.
Debían de asimilar que el reino de Jesús no es de este mundo, que las leyes que rigen su reino son leyes espirituales sintetizadas en el Sermón de la Montaña, y que Él quiere ser el rey del corazón de las personas. El reino, dijo, ha llegado a vosotros, pero al corazón. Y el que rechaza el gobierno de Jesús, rechaza las políticas de Jesús o las reglas de Jesús en su reino. Juan 17:15. Jesús está orando por sus discípulos porque les estaba dando una encomienda muy importante. Y Jesús está orando al Padre y dice en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo. No, Padre, no los quites del mundo porque pues, hay un montón en el mundo que están perdidos. Yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces no los quites del mundo. Déjalos aquí, Señor, por el tiempo que tengas planeado. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué oración tan poderosa. Estamos del mundo, pero no somos del mundo. Y la oración de Jesús, que los guardara del mal. ¿Por qué los dejó en el mundo? ¿Para hacer política, acaso? ¿O ir más allá de buscar beneficiar terrenalmente y materialmente a la gente? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, del sistema que gobierna este mundo corrupto. Cualquier idea política que nace de la mente corrupta por el pecado, corrompida por el pecado, está contaminada, es imperfecta. El sistema político más, digamos, que se considera más justo es el sistema democrático. Bueno, pues nada más vean hacia el norte. El problema no es político, el problema es de acá, por el amor de Dios. La vida, fíjate, la vida de una familia no consiste en cuánto tienen, sino consiste quién está gobernando sus corazones. La vida de un país no consiste en el éxito que pueda tener determinada línea política. No depende de eso. Porque si tú lees las políticas de los partidos aquí en México que hay para aventar para arriba, todas suenan bien. Todas. El problema está que, aunque suenan bien y se ven bonitos, dicen, pues este partido voy a votar por él. El asunto, luego ya votas por ellos y hacen lo que quieren los políticos, menos lo que ellos mismos escribieron. Entonces, otra vez, el problema no es político, el problema es del corazón. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos, santifícalos, límpialos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ciertamente que la calidad de vida de una nación no consiste en qué tendencia política los gobierna o se aplican, los políticos la aplican, no, sino consiste en lo que hay en los corazones de las personas. Aquí en México yo conocí un pueblo, una comunidad en el estado de Oaxaca. Ya tengo años que no voy allí, pero en aquel tiempo todos los habitantes de esa población, todos eran cristianos. ¿Tú llegaste ahí, Chuy, ahí? Las Delicias, Oaxaca, plena sierra de Oaxaca. Todos eran cristianos. Por ley tenían que tener un presidente municipal.
era el pastor. Y una vez que de las ocasiones que estuve allí platicando con él, le dije, oye, ¿así es que tú eres el pastor y eres el presidente municipal? Me dice, pues sí. Dice, pero mire, pastor, venga para que le enseñe lo que hacemos con la cárcel que por ley tiene que haber. Ay, pues ¿a quién tendrán ahí? ¿Algún falso profeta que los transó o algo? ¿Qué sé? No. Entonces fuimos a la cárcel y tenían 2 calabozos y los tenían llenos de granos. Frijol, maíz. Dice, mire, pastor, en quién sabe cuántos años me dijo que tenía la población. Nunca nadie ha estado encerrado aquí, porque en el pueblo todos somos cristianos. Algo que me sorprendió de esa comunidad fue que en plena sierra tenían agua caliente y abría uno con llave. Órale, o sea, ya es frío porque es muy alto. Y platicando con el presidente municipal, le dije, oye, pastor, esto está tremendo. Mira, había letrinas en las calles, todo bien limpio. Y me dice, fíjate que nos acaban de entregar un premio, el gobierno de aquel entonces del estado, como ejemplo de desarrollo de una comunidad rural. Yo le dije, oye, ¿y es por la política o porque no, pastor? Me dice, pues es obvio que es porque Cristo es el que nos gobierna. Eso es ideal. Eso es ideal. Pero la verdad es un caso no sé si en el mundo entero debe haber algunas situaciones o ha habido algunas situaciones. Pero por ejemplo, Estados Unidos es un país que tradicionalmente es cristiano y bueno, pues ¿qué pasó allí? Sigo con Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, ¿cómo envió Dios a Jesús al mundo? ¿Para qué lo envió? ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar a su Hijo? Jesús traía un mensaje, Jesús traía una misión. El mensaje era el evangelio del reino de Dios. Su misión era morir en la cruz para la expiación de los pecados del mundo. Y está orando al Padre y a aquellos escuchando, los discípulos, como tú me enviaste al mundo, en esta parte de la vida de Jesús y sus discípulos, ellos ya habían captado, si no todo, un gran porcentaje de por qué había venido Jesús, para qué había venido Jesús. Entonces, cuando ellos escuchan la siguiente parte, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ellos lo entendieron. ¿Cómo envió Dios el Padre a Jesús? Así Él ahora nos está enviando. Hay una misión que hacer. Hay un propósito de ser de la iglesia. Les dijo, ustedes son la luz del mundo, les dijo. Ustedes son la sal de la tierra. No pierdan ese sabor, no pierdan esa luz, no dejen que se apague. Es obvio que ellos habían visto todo lo ya narrado de que Jesús, de manera deliberada, rechazó el puesto político terrenal de ser un gobernante. Ellos habían entendido que ahora estaban siendo enviados de la misma manera, con el mismo propósito y con la misma misión. Los ministros del Evangelio debemos tener muy claro que nuestra misión en esta tierra es proclamar el Evangelio. Yo lo tengo clarísimo, nunca he dudado, nunca he titubeado
Mis primeros maestros de la Biblia me lo atornillaron. Ni se diga el hermano Pablo. Tenemos los ministros del Evangelio que tener muy claro que nuestra misión en esta tierra es proclamar el Evangelio y rechazar cualquier actividad de tipo político, tal y como lo hizo Jesús. El púlpito, este lugar, es para la proclamación del Evangelio, del reino de Dios, del gobierno de Dios. Y no para hablar de política, ni para hablar de nuestra preferencia política, menos, y todavía mucho menos. Este lugar es para atacar al político con el que no estamos de acuerdo. Pastores, yo hago un llamado a los pastores de casa de oración. Los demás tendrán quien les instruya. Analicen bien lo que se les está enseñando. Y absténganse de involucrarse en esas cosas. Esa no es nuestra misión. En el siglo XIX hubo un distinguido pastor, ministro del Evangelio, lo llamaban el príncipe de los predicadores. Este hombre continuamente advertía a sus estudiantes. Tenía un seminario donde preparaba ministros para la predicación del Evangelio. Y él continuamente, dice su biografía, los escritos que él dejó, etcétera, advertía a sus estudiantes y les decía cosas como esta: mira, si Dios los llama a ser predicadores del Evangelio, resístanlo todo lo que puedan. Y cuando ya no puedan resistir el llamado a ser ministros de Dios, acepten el llamado. Y cuando lo acepten, cuando ya sean ministros de Dios, no lo dejen por nada, ni siquiera para ser rey de Inglaterra. Wow. Y hay un montón de seguidores de Carlos Spurgeon que se la pasan todos los días hablando de la política mundial. Pero pues si no le hacen caso a Jesús, menos a este hombre. La misma reina Isabel de Inglaterra le dijo al príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, le dijo lo siguiente en una ocasión: señor Spurgeon, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi gobierno. Spurgeon le respondió: agradezco la oportunidad que me da, pero no puedo bajar de puesto. La reina, un poco molesta, le respondió: señor Spurgeon, usted está loco, le dice. Está comparando su puesto de pastor con el puesto de ser canciller de mi gobierno. Spurgeon le respondió: tienes razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me ofrece es de este mundo y el cargo que recibí de Dios no es de este mundo. ¡Sas! ¿Entendido este hombre? No, al día de hoy cualquier presidente o gobernante que le hace un ofrecimiento a cualquier pastor, no, no es la oportunidad de mi vida. Y se rebajan a tomar un puesto político por uno de los puestos que tienen más honor que un ser humano puede recibir, de ser ministro del Evangelio. ¡Qué privilegio! No todos los hijos de Dios tienen ese privilegio. Dios se los da a unos cuantos por soberanía.
porque Él elige y escoge de manera soberana y nos hace una distinción. Claro, es una gran responsabilidad, pero es una honra que muchos desprecian y es una vergüenza. Jesús dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿dónde está Jesús? ¿Estará en los congresos? ¿Estará en los partidos políticos? ¿Dónde estará para seguirlo? Dice, pero si alguno me sirve, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, en los negocios del Padre. Ahí debemos de estar. Y aquí está la honra. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, Dios ha honrado a muchos hombres, hijos de Dios, y luego ellos lo deshonran diciéndole, ¿sabes qué? Es mejor que yo sea presidente de mi país, es mejor que yo sea diputado por mi estado, o diputado federal o por mi estado, o presidente municipal. Entonces, renuncio al ministerio, al pastorado, porque no sé, al menos aquí en México no puede, por ley, un ministro de culto, un ministro del evangelio no puede ser un político, no puede aceptar un puesto político si no renuncia 5 años antes para después lanzarse al puesto político de su ambición o deseo, con la ilusión de traerle bien a la gente. Y obviamente los que van a votar por él pues son las ovejas. Y nunca se han puesto a pensar que las ovejas, unos le van a un partido, otros le van a otro, y otros a otro, y otros a otro, y otros a otro. Y lo único que se genera es controversia entre las mismas ovejas. Pero la ambición inocente, quiero ponerla así como un eufemismo, ¿verdad? Para no decir algo más agresivo. El sueño de establecer el reino de Dios a través de mi puesto de presidente municipal es imposible hacer eso, pero no lo entienden. Jesús nos dejó un encargo muy importante. Los discípulos lo entendieron, Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cómo Jesús iba a meter en la política? ¿Contender con Pilato, con Herodes, con el César? Por favor. Entonces, como Él tiene toda la autoridad, ahora yo la delego, pero no es una autoridad para ejercerla políticamente. Por tanto, id y hagan políticos a todas las naciones. No, pues muchos quisieran cambiarle eso. No, por tanto vayan, yo les delego la autoridad, son ministros del evangelio. Y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos ¿de quién? De Jesús, no de nosotros. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Miren la encomienda. Enséñenles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y entre lo que nos enseñó y nos ha mandado, ¿dónde está el involucrarse en la política?
los ministros. Cualquier cristiano puede serlo. Y que haga lo que pueda. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hubo un caso aquí en México, en las elecciones pasadas, en algún estado, pues no voy a decir para no hacer sentir mal a nadie. Un pastor, una iglesia, pues un buen número de congregantes. Pues de pronto se sintió elegible para gobernador. Como tenía 50,000 seguidores en Facebook y 80,000 en YouTube, pues ya sintió como que pues era muy popular, ¿no? Y sintió un llamado. Y bueno, tuvo que renunciar al ministerio, porque así dice la ley. Y renunció para lanzarse a la candidatura. No, un montón de cristianos aquí en México. ¡Aleluya! Decía. Gloria a Dios, ese estado va a ser próspero. Y empezaron a salir los profetas. Así te dice el Señor. Tú serás gobernador y establecerás mi reino. Ahí está todo. Esto sucedió aquí en México. Pero pues como he viajado por algunos lugares me he enterado pero nada más voy a decir de aquí, lo que yo mismo viví. Y bueno, vino la contienda política, había como 3, 4 candidatos. No ganó, quedó en último lugar, nada más votaron sus 25 ovejas que tenía en la iglesia. Y todo frustrado, ay Dios mío, ¿por qué me haces esto? No invente, hermano pastor, no invente. Dios no lo metió allí. Deshonró el ministerio. Y los que le profetizaron, pues como que también dicen, no, pues este tiene, se le ve la zanca al pollo. Este tiene posibilidades y pues al ser gobernador, pues le digo que me dé un terreno para construir. ¡Ay! Increíble. No, fue un fracaso total. Bueno, quiso regresar a su congregación y su congregación le dijo, no, ¿sabe qué, pastor? Pues usted renunció. A Dios que le vaya bien. Ya, ahí anda el pastor todo frustrado, dando a entender que Dios le mintió en el llamado y con un montón de cosas. Pero sigamos con la Biblia. Este encargo que Jesús les hace es innegociable. Pablo hizo lo mismo porque entendió. Él encargó a un joven pastor llamado Timoteo lo mismo que él recibió. Segunda Timoteo 4:1, traducción lenguaje actual. Le dice Pablo a Timoteo, que estaba Timoteo en ese momento en una situación muy difícil por la persecución. Y le dice, cuando Jesucristo venga como rey, porque el que reina en este mundo no es Jesús, es el príncipe de este mundo. Gobierna en las mentes de los hombres. En nosotros no. Pero en la mente de la mayoría de los habitantes de esta tierra. Cuando Jesucristo venga como rey, vean que no es un rey político, porque todo es él. Es como va a contender o pelear políticamente. Cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, dice esta versión, tanto a los que están vivos como a los que están muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo como testigo de lo que te ordeno, le dice aquí. ¿Cuál era la orden? Versículo 2. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. En la Reina Valera dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aquí dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, dice. Aunque en ese momento no parezca ser el mejor o lo mejor. Como a algunos no les parece que lo mejor es predicar el evangelio, lo hacen a un lado
y empiezan a hablar de política. Empiezan a hacer proselitismo político. Invitan al candidato favorito a que le dé unas palabras al pueblo. Todo eso que ustedes ya han visto. Dice, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. O sea, a tiempo y fuera de tiempo. Muéstrale a la gente sus errores. No que fuera un inquisidor, sino que a la misma vez que se predica el evangelio, pues los errores, las fallas, la ambición, todo sale. No porque el predicador sea su intención, sino al predicar en sí mismo el evangelio, todo lo corrupto sale. Es como cuando estás en un cuarto oscuro y prendes la luz, se van las tinieblas y se hace evidente lo que hay ahí en ese cuarto por la luz. Entonces cuando dice, muestra a la gente sus errores, tú predícales y la gente va a saber en sus corazones que hay tinieblas, que están mal, están obrando mal, etcétera. Y luego dice, corrígela a través de la palabra, la predicación, y anímala. 3 cosas bien importantes: redarguir, dice la Reina Valera, corregir, animar. Instrúyela a la gente con mucha paciencia. Vaya que se necesita. Versículo 3, sigue diciendo Pablo, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Reina Valera dice, no querrán oír la sana doctrina. No les gustará. La sana doctrina pues es el evangelio. No les va a gustar, aunque digan que son cristianos, que digan que creen en Jesús, que son evangélicos, qué sé yo. No van a querer escuchar la sana enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes al evangelio, que llenan sus expectativas terrenales. ¿Les gusta? ¿A quién no le gusta que le digan que Dios los va a hacer rico? ¿A quién no le gusta? Que Dios tiene entre su plan llevarte al mejor barrio de tu ciudad. Ay, pues eso me gusta, lo recibo, dicen algunos. Pues eso les gusta, la carne. Pero ese es el propósito por el que estamos aquí, en esta tierra. Dice Pablo a Timoteo, por eso la gente buscará maestros que les digan lo que quiere oír. No lo que necesita oír, sino lo que quieren oír. Versículo 4. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, que es el evangelio, las instrucciones de Jesús, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, de fábulas, dice, mitos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, que nada te distraiga, Timoteo. Mantén la calma. Fíjate bien, lo que Jesús enseñó es lo que yo te estoy transmitiendo. Predica la palabra, eres un ministro de Dios. Ahora, predicar la palabra te va a causar persecución, ataques, calumnias, agresiones. Por eso le dice, soporta los sufrimientos. Aguanta, Timoteo. Aguanta la vara, decimos acá en México. Soporta, aguanta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, el evangelio. ¿Anuncia cuándo? Siempre. La palabra de Dios. Haz bien tu trabajo. Pues sí, muchos cristianos están siendo distraídos por políticos corruptos que promueven el aborto y distraen. ¡Ay, cómo llegó ese senador! No puede ser, dicen. Y se distraen. Muchos se están distrayendo con políticos que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, y un montón de cosas que están en contra de los valores cristianos.
Entonces, al quitar la vista del llamamiento de Dios y ver lo que está sucediendo, te distrae y empiezas a ver, no, ¿cómo ese corrupto? No, yo soy cristiano, yo me voy a lanzar, dice. Para contrarrestar todo eso, la única manera que se puede contrarrestar es cuando el corazón del ser humano cambia. Es la única manera de pensar diferente y de obrar diferente. Entonces, de manera inocente, muchos cristianos, incluyendo pastores, se han distraído. Han caído en el error de usar los púlpitos para rebelarse. Ya ni siquiera para obedecer lo que la Biblia enseña, sino para rebelarse contra los gobiernos corruptos y hacer proselitismo político a favor del menos corrupto, olvidando por completo la misión encomendada por Dios. Les voy a decir algo. No hay un solo texto en las Escrituras, uno solo, que nos muestren que los apóstoles, o sea, que ni Jesús, ni los apóstoles y los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercero, ya empezó la distracción, pero a todo lo que daba. Pero no hay un solo texto en las Escrituras que nos demuestren que ninguno de los mencionados se distrajeron para involucrarse en la política para la extensión del reino de Dios. No hay un solo texto. Al contrario, a pesar de que ellos vivieron bajo el gobierno o los gobiernos más autoritarios y déspotas de muchos siglos, el imperio, los romanos, los emperadores romanos, a pesar de estar bajo el gobierno de Nerón, el tiempo de Pablo, de Pedro, Nerón era el emperador y era, con decir que a los cristianos los llenaba de brea, combustible y los encendía para iluminar los pasillos de su palacio, de sus jardines. Bueno, a pesar de estar bajo el gobierno de Nerón, cuyas políticas eran totalmente abusivas, eran totalmente contrarias a los principios y a los valores cristianos, era anticristiana su política. Sin embargo, todos ellos, empezando obviamente siguiendo al Maestro Jesús, al Señor, al Rey Jesús, ellos se mantuvieron atentos al encargo. Nada los distrajo. No solo no se metieron en asuntos políticos ni dijeron cosas en contra. Por ejemplo, Pablo cuando habla de los esclavos dice, los que son esclavos respeten a sus amos. Es interesante ver que ellos no pelearon por los derechos humanos por medio de la política, porque hubo quienes lo hicieron. Yo mencioné dos hombres, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, Luther King y Wilberforce. Ellos llegaron a la política, uno de ellos, el segundo, en Inglaterra, y de allí peleó para abolir la esclavitud y lo logró. Y yo decía en aquella ocasión, pues los esclavos pues ya no eran esclavos del hombre, pero seguían esclavos del pecado, justo a lo que vino Jesús, a liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque hay muchos testimonios de esclavos de aquellos primeros siglos que eran más libres que los libres. Pablo había entendido todo esto perfectamente. Ellos se mantuvieron atentos al encargo y enseñaron a respetar y a orar por sus gobernantes, a pesar de que estos eran corruptos. Dos ejemplos. Romanos 13:1.
Pablo a los romanos, a los cristianos en Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad que Dios estableció, a lo establecido por Dios resiste, se pone en contra. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora sí que, como dicen algunos predicadores, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No necesita uno desglosar para tener una interpretación, una exégesis de estos textos, porque no se entienden, están más claros que el agua. Sin embargo, el día de hoy vemos a pastores cibernéticos, youtuberos, pastores que tienen su canal, hable y hable, hable y hable. No conocen, no saben otro tema. Unos a favor del que fue presidente de los Estados Unidos, otros en contra, otros a favor del que hoy es, y una peleadera, unas ofensas que se tiran el uno al otro. Da pena ajena. ¿Qué tienen que estar hablando de o les gustan los likes? Claro, es que los likes pues dejan una feria, dejan un dinero, porque YouTube paga. Mientras más vistas tengan, no lo sé. Pero hermanos youtuberos, prediquen el evangelio. Déjense de hablar de la política del mundo. Han llevado a muchos al extremo de discutir de una manera peor que los incrédulos, peor todavía. Se descalifican los unos a los herejes, has de ser como él, igual de mujeriego que él, por eso te cae bien y escondes tus pecados. Híjole, es una vergüenza. Otros, aprovechando el púlpito para decirle: gobernador, yo a usted no le voy a hacer caso, y se ponen ahí un poco espirituales. Yo le voy a hacer caso a la Biblia, dice. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, ahora que ya no salió el preferido de algunos cristianos, pues ya están todos así. Ay, ¿ahora qué va a ser de nosotros, Padre? ¿Por qué? Porque lograron distraerse, los distrajeron. Y ahora tienen que reacomodar sus mensajes políticos desde el púlpito, diciendo que ya está el anticristo gobernando y un montón de cosas que muy triste. Pablo siguió instruyendo a Timoteo también en este asunto de los gobiernos del mundo, son corruptos. Instruyó a Timoteo a no hacer política ni a hablar de política en el púlpito, sino a orar por ellos. No, ese Pablo de plano no tenía visión, dicen ahora, ¿no? Pero esto dice la Biblia. 1 Timoteo 2:1 le dice: en primer lugar, le dice a Timoteo, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Me gusta esta versión. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Versículo 2. Que se ore por los reyes y todas las autoridades, para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Orar por ellos. ¿Qué no es bueno? Usar el púlpito para descalificarlos o aplaudirles. Nos hemos distraído. Pero en el versículo 8
1 Timoteo 2:8. Deseo, dice, que en todas partes la gente, se refiere a los cristianos, deje de discutir y de enojarse. Y en vez de eso, sean buenos cristianos y oren. Bueno, yo no sé si necesita un exégesis este versículo, No sé, a lo mejor, no, pero es que tenemos que ser políticos. Bueno, ya yo concluyo. Sabemos que hay injusticias sociales. Negarlo también sería necio. No, sabemos que hay injusticias sociales, las vemos. Sabemos que hay racismo. Sabemos que hay abortos. Nada más en Estados Unidos 60 millones de abortos desde el día que se aprobó hasta la fecha. 60 millones de abortos. ¿Quién no ve eso? Solo un ciego no lo ve. Lo vemos. Vemos injusticia social, racismo, abortos, el ataque hacia la familia, al matrimonio, pero un interminable etcétera de cosas que vemos en este mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos de mantenernos firmes, con la mirada puesta en Jesús, que nada nos distraiga. Jesús dijo, cuando empiecen a ver todas estas cosas de las que habló escatológicas que vendrían en el final de los tiempos, dijo, cuando vean que todas estas cosas están sucediendo, levanten su cabeza al cielo. Véanme a mí. No vean lo que va a estar alrededor, porque va a estar horrible. Levanten sus rostros porque vuestra redención, dijo, está cerca. Debemos de mantenernos firmes, con los ojos puestos en Jesús, firmes en lo que la Escritura dice acerca de estas prácticas contrarias a Dios, el aborto, todo lo que ya mencioné. Nosotros tenemos convicción, debemos de mantenernos allí, pero debemos negarnos a entrar en discusiones políticas estériles que son utilizadas por el enemigo para distraer a la iglesia de su misión real, que es el evangelio, predicar el evangelio. Nuestra misión real no es convertirnos en una fuerza política cristiana. No. Dice que para traer justicia social, la misión real de la iglesia es predicar a Cristo y a este crucificado. Nosotros no predicamos soluciones humanas, no predicamos posiciones teológicas tampoco, no predicamos partidos políticos y no predicamos temas políticos, predicamos a Cristo. No permitamos pues que nada nos distraiga, ni las cosas materiales. El día de hoy muchos tienen cosas materiales y algunos ya se murieron, no les sirvieron de nada. Y lo más triste, se murieron rechazando el evangelio de Cristo. Algunos ni se les habló quizás, no lo sé. No permitamos que nada nos distraiga, hermanos, ni las cosas materiales, ni el amor al dinero, ni la incertidumbre, la inseguridad, ni la duda, ni la pandemia tampoco. Hoy más que nunca la humanidad, quiérase y piénsese y se diga lo que sea al respecto de la pandemia, la gente ha olido la muerte. De 15 días para acá, no hay día que no oiga que por lo menos un cristiano se muere. De lo que algunos dijeron que no existía. Que nada nos distraiga, hermanos. No. Ayer hablaba con un hermano de que le murió su mamá. ¿Y cómo estás? Dice, tenemos paz, pastor, porque sabemos que está ya en los brazos del Señor. Con una tranquilidad que habló el muchacho, que me ministró más a mí.
¿Cómo está tu papá? Bien tranquilo, pastor. Nosotros creímos hasta el final, pero el Señor decidió. No hay día de 15 días para... Pastor, aquí en la ciudad se acaba de morir un pastor. Ya van varios. El temor a la muerte no debe tampoco de distraernos. Tenemos que estar firmes ahí. Las restricciones del gobierno tampoco deben de distraernos. Ahorita hay miles de personas conectadas que no se han distraído. No están aquí, quisieran estar aquí. No están. ¿Y? ¿Eso qué? ¿Ya no son cristianos? ¿Ya perdieron la protección de Dios porque no vienen a congregarse? ¿Cuántas distracciones, hermanos? Tampoco los amigos deben de distraernos, ni siquiera los familiares, mucho menos los calumniadores, ni los ataques en Facebook, y mucho menos la política. Que Dios bendiga a su iglesia alrededor del mundo, porque esto es mundial. Y oramos para que algunos distraídos reaccionen, porque esas distracciones pueden llegar a ser fatales. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Oramos reconociendo, Señor, nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra propensión a distraernos, a quitar la mirada del autor y el consumador de la fe, y como Pedro mirar lo que hay alrededor, o como Sansón mirando mujeres que no debía, o como David, o como la mujer de Lot, la esposa de Lot, cuyas distracciones fueron fatales. Oramos por los pastores que son como los generales del ejército de Dios, para que nada nos distraiga. Y comencemos a tratar de decir cosas que Dios nunca dijo, de hablar de cosas que no nos compete a nosotros. Danos entendimiento, Señor, sabiduría, y sobre todo que no nos apartemos, Señor, ni a diestra ni a siniestra de la encomienda que recibimos cuando nos llamaste, Señor. Que no traicionemos ni deshonremos el ministerio que tú nos diste, Señor, para cambiarlo por un puesto político. Oramos por aquellos, Señor, que están distraídos y han distraído a su gente. Que en lugar de enseñarles el evangelio, los incitaron a la rebelión, a la crítica, a la murmuración contra el político no aceptado por ellos. Oramos, Señor, que tu misericordia se derrame, tu gracia, Señor, un espíritu de sabiduría y entendimiento venga sobre los líderes de tu pueblo, Señor. Porque eso significaría que las ovejas que están bajo el cuidado de los pastores que tú has llamado estarán seguros en el redil, siempre diciendo: miren a Jesús, veamos a Jesús, Él es el autor y el consumador. Sostenernos con la mirada puesta en el galardón. Jesús mismo es nuestro galardón, como lo hizo Moisés, que de manera deliberada rehusó el puesto político de llegar a ser faraón de Egipto,
porque el llamado que él recibió fue más alto, la responsabilidad era mayor y no se rebajó a perseguir un puesto político. Ayúdanos, Señor. Oramos por tu pueblo para que nada distraiga, ni el temor, ni la duda, ni la inseguridad, sino que nos mantengamos firmes, ni a diestra ni a siniestra. El camino angosto, la negación de nosotros mismos, porque cercana está nuestra redención. Cuando venga ese día, nos diremos unos a otros, valió la pena. Y quizás algunos no llegarán a la meta, porque su distracción fue fatal, de fatales consecuencias. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús.